¿Qué tal, estudiantes de línea de profundización? ¿Qué tal, mundo educativo? Vamos a ver un panorama muy grande sobre lo que es diabetes mellitus en términos generales. No olviden que estamos en Universidad del Quindío, programa Medicina Alta Calidad. Les comparto esta frase con la cual estoy completamente identificado y espero que ustedes también. Un poquito de historia de la diabetes. Remontamos a la diabetes, se habla desde 1536 a.C., desde la dinastía Menofis 18, segundo de Egipto, un papiro por allá en donde es Evers quien describe pérdida de peso, poliuria, polifagia, esa triada clásica de la diabetes. Siglo XV a.C., el hindú Sushruta describe la orina dulce, y el siglo I después de Cristo, Areteo de Capadocia hace esa gran descripción en ese documento donde habla del síndrome de Diabenein, y la palabra viene de ahí, donde significa sifón o pasar a través de. Entonces es Galeno también quien nos dice que el riñón tiene una incapacidad para retener agua, cosa que no es cierto. El Paracelso nos habla que hay sal en la orina en la época del Renacimiento. Thomas Willis en 1600 nos habla de orina dulce, y Cullen de 1776 nos diferencia la diabetes mellitus de la insípida. Minkowski, von Behring en 1889 nos habla de que posiblemente es el páncreas en donde está el problema. Opay 1901 aísla los islotes de Langerhans, y en el 21 Banting y Bess describen o aíslan la isletina, que después es la insulina. Recuerden que yo le voy a hacer un reconocimiento a Nicolás Paulescu, que es un rumano que después de en la posguerra, Primera Guerra Mundial, 1914 después, pero por ser rumano, él está haciendo los mismos trabajos de ellos y casi al mismo tiempo describen la insulina. O sea que esto se gana en el premio Nobel, pero a Nicolás Paulescu, por estar del lado de allá, no se le reconoce. La diabetes es un monstruo epidemiológico, sí, y es un monstruo epidemiológico y se considera una epidemia sanitaria creciente en todo el mundo. Y es así como decimos que en el 2007 246 millones de diabéticos, y pronóstico para el 2025 380 millones, con un incremento del 55%, lo cual es casi exponencial, sobre todo en países en emergencia, desarrollo, como es los latinoamericanos, con un crecimiento de un 102% en esos años. Esto es lo que quizás explica una parte de lo que es diabetes, obesidad, en donde en Colombia en el año 51 el 40% de la población era urbana, el 60% era rural, y esto se vuelve al revés. Para esta época estamos hablando de casi el 80-90% de la población es urbana y el resto es rural, cosa que obviamente está íntimamente relacionada con los estilos de vida insaludables. Otra vez la epidemia de la diabetes. Mire estas proyecciones que hayan desde el 97, se hablaba de para el 2025 de 300, ahora hablamos de 388 millones. La diabetes es una enfermedad costosa, sí, y de todas las enfermedades crónicas, la que más genera costos es diabetes, hipertensión. Un dato, la diabetes consume el 5% del presupuesto en salud de los americanos. Se dice que del 100%, casi la mitad de los diabéticos desconocen que lo son, y de ese 100%, de ese otro porcentaje que conocen que lo son, solo el 10% realmente está controlada. La diabetes aumenta el riesgo de sufrir un evento coronario más o menos de 15 a 25%. La diabetes se considera per se un factor de riesgo cardiovascular alto. Es una enfermedad de gran prevalencia, es epidémica, considerable morbilidad, genera altos costos, gran incapacidad y genera mortalidad prematura. Más o menos en 10 años acorta la expectativa de vida de la gente. La prevalencia 14 a 16%, nosotros tenemos una prevalencia más o menos del 11%, los mexicanos 12%, los americanos algo así. La diabetes está entre las 10 primeras causas de morbilidad y mortalidad en personas mayores de 45 y está fuertemente asociada a enfermedad cardiovascular junto con estos factores de riesgo cardiovascular. Es una enfermedad incapacitante con grandes problemas. En el momento del diagnóstico 50% tienen retinopatía y es la principal causa de ceguera en el mundo. Enfermedad cardiovascular 2 a 4 veces, el 45%
de la enfermedad cardiovascular está asociada a diabetes. 8 de cada 10 diabéticos fallecen por evento cardiovascular. Neuropatía la presentan el 40% y es la primera causa de amputación no traumática en el mundo. De enfermedad renal crónica es la primera causa. De cada 10 pacientes en diálisis, 5 son diabéticos. 55% tienen cardiopatía y 65% tienen enfermedad cardiovascular. La definición es un grupo de enfermedades metabólicas cuyo denominador común es la hiperglicemia, en donde hay un defecto en la secreción y o en la acción de la insulina. Esa hiperglicemia crónica daña vasos sanguíneos pequeños, macrovascular, y daña vasos sanguíneos pequeños, microvascular y macrovascular. Esta es la definición que todavía está vigente del 97. La clasificación igual sigue vigente desde el 97 por la Asociación Americana de Diabetes, donde decimos que la diabetes se clasifica en tipo 1, el 80-90% son mediadas, es autoinmune. La diabetes 2 es el 90-95% y se asocia a obesidad, hipertensión y otros factores de riesgo. La diabetes tipo 3 se conocen las causas, para mencionar algunas. Hay defectos genéticos de la célula beta, hay endocrinopatías inducida por drogas, y la diabetes gestacional, que prácticamente vendría a ser un grupo de diabetes tipo 2 después de la semana 22 de gestación. La diabetes tipo 1, un comentario: se detectan autoanticuerpos contra célula beta, contra insulina, anti-GAT, anti-IA. Estos pacientes son generalmente pacientes menores de 20 años, aunque algunos pueden pasar de los 40 años, son pacientes delgados, tienden a la cetoacidosis, pero es el menos del 10% de los casos de diabetes. La 2 es la más común y hacia esta todos nuestros esfuerzos. Hay un defecto en la secreción y en la acción de la insulina, más otros que los vamos a ver, y hay factores etiopatogénicos como genéticos y ambientales que juntos configuran el cuadro de diabetes mellitus. Comparativamente, diabetes 1 y diabetes 2, la 1 pacientes jóvenes generalmente, la 2 predomina en mayores de 40, pero pueden haber 2 jóvenes y pueden haber 1 adultos. Hay deficiencia absoluta por destrucción autoinmune de las células beta. En esta hay deficiencia relativa, pero hay insulinopenia también. Los individuos son delgados, generalmente en estos son obesos. Los síntomas son rápidos, en estos son insidiosos. Hay descompensación con cetosis, en estos son hiperosmolares. Hay herencia asociada al antígeno de histocompatibilidad, en esta la herencia es poligénica. Entonces tenemos 3 actores dentro de la fisiopatología de la diabetes: 1, el páncreas; 2, el hígado; y 3, músculo y grasa. Y los 3 contribuyen a la hiperglicemia. Lo primero es unas células beta que producen menos, disfunción de célula beta, menos insulina; unas células alfa que producen más glucagón, y ambas producen gluconeogénesis hepática aumentada. Es otro defecto de los pacientes diabéticos, sobre todo en la noche. Y una captación disminuida por parte de una resistencia en el músculo y la grasa. Juntos hacen hiperglicemia. Esta es la historia natural de la diabetes. En el momento del diagnóstico, entonces los pacientes tienen resistencia a la insulina, que es progresivamente alta. Tienen insulina que inicialmente es alta, pero esos niveles de insulina son los que logran mantener resistencia y son los que logran mantener niveles de glicemia normal. Cuando la insulina cae, la resistencia se mantiene, o sea, la masa de células beta cae, entonces la glicemia tanto de ayuno como postprandial empieza a elevarse y la insulina definitivamente llega hasta niveles muy bajos. Muchos pacientes requieren al final insulinopenia. Entonces, insulinosecreción deficiente, hiperglucagonemia, gluconeogénesis hepática aumentada, captación deficiencia por parte del músculo y la grasa, resultado de hiperglicemia. Otra vez, un glucagón aumentado, una producción aumentada de glucosa, una captación deficiente, resultado de hiperglicemia. Entonces, enfrentamos un paciente que tiene una predisposición genética y que se enfrenta a factores ambientales, todos: sedentarismo, obesidad, hipertensión, hacen resistencia a la insulina, reserva de célula beta que todavía es sostenida y logra con aumento de los niveles de insulina compensar y mantener los niveles de normoglicemia, pero esto llega a un momento en que se descompensa, hace insulinopenia y esa insulinopenia no logra mantener los niveles de glicemia y empieza a elevarse para